Buenas noches, bienvenidos al banquillo. Les saludamos como de costumbre a través de TSI. Política exterior, cómo los cambios a nivel de América Latina generan incidencia en nuestro país, hasta dónde los Estados Unidos busca mantener hegemonía en la región. ¿Qué visión tiene de los cambios políticos que se están registrando en el país y de las discusiones que en esta semana van a continuar en el Congreso Nacional? Estos temas hoy, aquí en Al Banquillo, los abordamos con el ex canciller de la República, el doctor Ernesto Paz Aguilar. ¿Qué tal está? Buenas noches, bienvenido, doctor. Noches, Rosendo. Contento de estar con usted esta noche para debatir temas diversos sobre política exterior. Bueno, estos cambios que se están registrando a nivel de países de América Latina, México y sus políticas, después de muchos años bajo gobierno del PRI, luego la llegada del Partido de Acción Nacional, el PAN, con Vicente Fox, el presidente Calderón, y todos estos movimientos que se han ido registrando que permitieron volver al PRI y ahora la izquierda en el poder mexicano. ¿Hay incidencia hacia la región? ¿Cambia el panorama geopolítico de Centroamérica con López Obrador en el poder? Yo creo que en efecto va a cambiar. En primer lugar, porque es un gobierno de centro izquierda, donde tiene como reto redefinir su relación con su vecino del norte, que es Estados Unidos y Canadá, y lógicamente que van a mirar hacia el sur. Se tiene que redefinir una política hacia Centroamérica y hacia América del Sur. Por de pronto creo de que López Obrador pondrá un acento sobre lo que podríamos denominar protección de derechos humanos en el tema de la migración. Porque recordemos que el principal país que tiene trabajadores migrantes en Estados Unidos es México. No es Centroamérica, no es el Gran Caribe, sino que es México. En segundo lugar, México es el país, después de la India, que recibe más remesas. Entonces, esos dos hechos hacen que México tenga una posición diferente a la que se ha mantenido. ¿Es real esto que está planteando López Obrador para los vecinos del sur y sus vecinos cercanos, Guatemala, El Salvador y Honduras, el Triángulo Norte? Estados Unidos está con la mira puesta por esto de las caravanas que el año pasado se armaron, de la migración que es frecuente de toda América hacia los Estados Unidos en busca de ese sueño. ¿Puede cambiar México su política hacia la región por petición de Estados Unidos en este nuevo mandato? Creo de que la migración va a ser más regular, más segura y menos traumática. Pero el fenómeno migratorio es un fenómeno inherente a la globalización. Recuerde de que la globalización lo que significa es libre movimiento de capitales, de bienes, de servicios, y en lo único que hay restricciones es en la movilidad de seres humanos. Pero a nivel internacional existe lo que se llama la movilidad global. Esa es una tendencia histórica que no la pueden detener por decretos o no se puede detener por la vía, digamos, de la seguridad o de las armas. Lo que hay que hacer es implementar las políticas que se han desarrollado a nivel de Naciones Unidas. Recientemente hubo una cumbre en Marruecos, en Marrakech, donde se firmó un pacto global de migración. Esa migración va a ser regular y segura. Va a ser una migración ordenada. Recuerde de que en nuestros países
Generalmente cuando se habla de migrantes, se hablan de mano de obra no calificada, como es el caso de Honduras. Pero hoy en día existen, con este fenómeno de la globalización, los nómadas modernos. Son personas que tienen altas calificaciones y que se desplazan por diferentes puntos del globo terráqueo, y ellos necesitan libertad de movilidad. Hoy en día países como Honduras también tiene gente que trabaja en Dubái, gente que trabaja en Arabia Saudita, gente que trabaja en Singapur, en Estados Unidos, en los países desarrollados. Son personas que tienen altísimas calificaciones y ellos migran porque en nuestro país no hay oportunidades. Se les está engañando a algunos compatriotas, incluso con asuntos políticos, de que emprendan este viaje que los puede llevar al fracaso, a muerte, a arriesgar su vida. ¿Hay forma como detener estos procesos migratorios en la región por las recomendaciones que dé Estados Unidos o las posibles oportunidades de empleo de la administración López Obrador para ciertos migrantes? Alimente ese éxodo. Mire, uno tiene que partir de realidades. La realidad es que ningún trabajador migrante sobrevive si no tiene un empleo. Y a su vez, nadie contrata a quien no necesita. Esa es la regla de la oferta y la demanda. En Estados Unidos es una economía, de la más grande del mundo, y siempre absorbe mano de obra. Absorbe mano de obra porque eso es una operación de ganar-ganar. Gana el país que, digamos, expulsa trabajadores porque no hay oportunidades, pero también gana Estados Unidos. En este caso, recuerde de que el 80% de la riqueza generada por los migrantes se queda en Estados Unidos. Apenas el 20% retorna a Honduras, que generalmente es vía remesas, que no es poca cosa, ¿verdad? Son 4,000 y pico de millones de dólares. No se va a parar esto desde su óptica, por más que se busque detener, por más apoyo que venga de Estados Unidos, ¿esto va a seguir? Hay que hacer una salvedad. Hay que hacer una salvedad, y es lo siguiente. Mientras en Estados Unidos un trabajador de la limpieza, un trabajador de la agricultura, un trabajador del sector servicios gana $10 la hora, y en nuestro país eso es lo que gana en un día, definitivamente va a ser bien difícil de que haya capacidad para detener esa aspiración natural que tiene el ser humano de buscar nuevas oportunidades. ¿Qué debemos hacer? Mire, lo que debemos hacer es cambiar, reformar o reestructurar nuestro modelo económico y político. ¿Qué significa eso? Significa de que tenemos que generar más riqueza, no necesariamente empleo, ¿no? Más riqueza. Le voy a contar una experiencia. Me dice a mí un cafetalero, mire, me dice, para comprar las medicinas que yo consumo, un hombre ya mayor, me dice, yo tengo que vender, gasto lo que yo gano en 10 o 15 sacos de café para comprar 3 o 4 medicinas mensuales. Eso significa de que los términos de intercambio no han cambiado. ¿Cuánto cuesta un saco de café en nuestro país? Digamos de un pequeño productor, de un productor que se lo vende a un mayorista. Es poco lo que gana. Y no es un asunto de producir más. Nosotros somos el 5º productor de café a nivel mundial, pero no pasamos de 1.300 millones de dólares, ¿verdad? Por concepto de divisas. O sea que aunque produzcamos más, aunque exportemos más, la cantidad que recibimos por lo que producimos no es consecuente con lo que usted invierte.
¿verdad? Hay cafetaleros que le dicen, mire, ya no es negocio tener fincas de café, porque apenas sacamos los costos. Entonces, tenemos que redefinir, y yo creo que en el sector café vamos por buen camino, porque hoy en día ya existen productores de café, gente que está en la industria cafetalera y ya está procesando café, ya está vendiendo café. Los hondureños nos hemos acostumbrado, afortunadamente, a tomar un buen café. Antes usted iba a ciertos lugares y difícilmente encontraba café. Hoy sí hay café, y de buena calidad. ¿Y los hondureños están conscientes que en esta área del sector productivo puede encontrar esa riqueza a la que hace referencia para generar también oportunidades válidas? Quizás no al nivel que se da en los países del norte, pero por lo menos de tener estos éxodos, o hay un poco de haraganería, digamos, en algunos de nosotros, que no nos gusta ir a trabajar en el sector caficultor. Se puede, lo único que tenemos que mejorar la producción de café y mejorar la calidad de la mano de obra. Pero yo le pongo un ejemplo, el café es un buen negocio. Es un buen negocio si usted lo sabe manejar bien. Hay una compañía que se llama Starbucks, que es norteamericana y que vende café hasta en China. Starbucks le saca $1,000 por saco de café. Y ellos lo pueden comprar a $100, lo pueden comprar a 80, 90, depende de la calidad del café. Es ganancia redonda. Es un negocio redondo. Starbucks está en Guatemala, está en El Salvador, está en la mayoría, está en México, está en España. O sea, pues que es un buen negocio. Son compañías millonarias. El café ha penetrado en las culturas más duras, más complejas, las asiáticas. Usted sabe que los asiáticos antes bebían más té que café. Pues ahora usted va a Taiwán, va a China continental y va a otros países y existen bares exclusivos de venta de café. ¿Percibe que no hemos aprovechado como se debe, usted que fue canciller y que tuvo ese contacto externo, como debería el hondureño, hablando en términos generales, este tema de la caficultura? Mire, la clave es la educación y yo creo que hemos avanzado, pero deberíamos de hacer un esfuerzo mayor. Yo celebro de que en nuestro país ya estemos no solamente produciendo cacao. Usted sabe que el cacao era la moneda en tiempo de los mayas, y el cacao es procesado en un país que no produce cacao. Estamos hablando de Suiza. Suiza produce los mejores chocolates del mundo y usted va a la salida de este programa al supermercado, al mejor supermercado de Tegucigalpa, y usted va a encontrar chocolates suizos, generalmente producido con materia prima de Honduras. Pues ahora estamos avanzando. Ya hay gente que procesa el cacao, ya está a la venta en los supermercados. Hay varias cadenas que venden café y ahora venden cacao también, chocolate. O sea que vamos avanzando, pero deberíamos de avanzar más rápido. Está con nosotros esta noche al banquillo el ex canciller de la República, Ernesto Paz Aguilar. Sin rodeos, después de la pausa, ¿cómo ve el papel de la Organización de Estados Americanos? ¿Está sólida o es un elefante blanco al cual nadie de los países a los cuales intenta sancionar le hace caso junto a sus aliados? Después del corte comercial seguimos con el doctor Paz Aguilar. Sigue con nosotros el doctor Ernesto Paz Aguilar. ¿Está cumpliendo la Organización de Estados Americanos con su rol en América o ya es un ente que dejó de tener esa prestancia que obtuvo en los años 50, incluso para la guerra de Honduras con El Salvador, que jugó un papel fundamental? Miren, los organismos internacionales son lo que los estados que la conforman quieren que sea. Entonces, la Organización de Estados Americanos ha tenido momentos estelares en la vida
del continente americano, del hemisferio, pero también ha tenido puntos bajos. Yo le diría de que el papel de la OEA depende de la correlación de fuerzas que hay al interior de la organización. A partir de la expulsión de Cuba hace muchos años, la OEA se vio como el Ministerio de Colonias de los Estados Unidos, así le decían, de manera despectiva. Luego fue mejorando su nivel y le diré que para la guerra del 69, Honduras-El Salvador, la OEA jugó un papel enormemente positivo de respeto al derecho internacional. ¿Fue un gran aliado de Honduras en el 69? Yo diría de que fue un gran aliado del derecho internacional. Le voy a decir por qué. El Salvador nos agredió, ocupó territorio hondureño y gracias a la intervención de la OEA pudimos recuperar ese territorio. Recuerde de que en 1967 se produce la guerra del Yom Kippur entre Israel y los países árabes, y los países árabes fueron derrotados militarmente. Desde esa fecha existe lo que se llama territorios árabes ocupados. Naciones Unidas ha sido incapaz de hacer que Israel se retire a sus fronteras originales. La OEA lo hizo. Entonces, ese es un mérito y un reconocimiento que me parece a mí Honduras y los hondureños no debemos olvidar. Vea usted el caso de Jerusalén. Jerusalén tiene un estatus que se llama corpus separatum, se llama es un cuerpo separado de esos territorios, de tanto de Israel como de Palestina. Entonces, Jerusalén tiene un estatus especial que se lo dio el Consejo de Seguridad de la ONU hace muchísimos años. Por cierto, doctor Ernesto Paz, ya que tocamos ahora este tema de Israel con su capital Jerusalén, que nuestro país esté en ese proceso de trasladar su sede diplomática, su embajada de Tel Aviv a Jerusalén, ¿qué implicaciones tiene? ¿Es positivo para el país o esto nos puede generar repercusiones? ¿Qué visión tiene usted? Bueno, la visión que yo tengo es que una resolución del Consejo de Seguridad debe respetarse y Jerusalén aparece como una ciudad con un estatus internacional. Esto significa que Jerusalén es la sede de las 3 religiones monoteístas más importantes del globo terráqueo. Estamos hablando de la religión cristiana, de la religión musulmana y de la religión hebrea. Entonces, por esa razón, Jerusalén no debe pertenecer a un solo país, sino que debe tener este estatus para garantizar el ejercicio libre de las diferentes religiones. ¿No hace bien Honduras en respaldar esta petición que ya han acompañado otros países de la región? En mi concepto, no. Porque, ¿qué repercusiones nos puede traer de parte del mundo árabe? Bueno, el mundo árabe puede tomar distancias de Honduras. Recuerde de que el gobierno del presidente Porfirio Lobo Sosa reconoció al Estado palestino en el 2011, creo, o 2012 por ahí. Y el reconocimiento del Estado palestino pues conlleva ciertos compromisos. Aun y cuando no tenemos una relación profunda, digamos, con los países de la Liga Árabe. Nosotros tenemos una embajada en el país árabe más importante, que es Egipto. Entonces, y eso fue en tiempo del gobierno de la administración Calleja Romero. Calleja Romero hizo una operación de alto calado en política internacional porque él se solidarizó con
Kuwait, recuerde que Kuwait fue invadido por Irak, Saddam Hussein invadió Kuwait. Entonces, el presidente Callejas hizo una maniobra con el canciller de la época donde se solidarizó con Kuwait. Esto nos produjo, digamos, una ayuda con la cual no contaba Honduras. Yo era canciller en el gobierno del doctor Reina, nos tocó viajar a Kuwait a firmar una serie de préstamos, una serie de donaciones que dio Kuwait, entre otros ese bulevar que se llama Boulevard Kuwait, por eso se llama así. A Honduras le dieron aproximadamente 300 millones de dólares por concepto de préstamos y donaciones. Ahora, esto resulta de cálculos, de ver cosas a favor, cosas positivas frente a los hechos en contra que le representa una relación. Cuando plantean del apoyo que se puede lograr en materia de seguridad, en intercambio comercial, el apoyo en el sector agrícola, entre otras áreas que puede venir con mucho mayor fortaleza del Estado de Israel hacia Honduras, bajo ese escenario, ¿es válida? No, la parte más importante del paquete es el paquete de seguridad. Seguridad, defensa. Sí, defensa y seguridad. O sea, por esa línea de pensamiento es correcto acercarse a ellos. Yo creo de que se va a producir una triangulación entre Estados Unidos, Israel y en este caso Honduras. Pero ahí entra también Guatemala, que hasta este momento son los dos únicos países que han reconocido a Jerusalén. Recuerde de que en América Latina solo hay dos, Guatemala y Honduras. En África hay uno, es un país que se llama Togo. Y luego hay 6 o 7 microestados de Oceanía. De ahí Estados Unidos está solo, porque 100 y pico de estados en la Asamblea General pues votaron en contra de Estados Unidos. Pero yo creo que ese tema va a seguir dando que hablar, porque se inscribe en esa lucha, en ese conflicto entre árabes e israelitas, y lo que hay ahí es un proceso de paz que cada día está más complicado, porque el Medio Oriente, usted sabe de que se ha convertido en un polvorín, ¿no? Antes la guerra estaba focalizada entre Israel y Palestina, pero ahora hay problemas en Siria, hay problemas en Irak, hay amenazas en Irán, hay signos de inestabilidad en Líbano, o sea, de que toda esa zona está desestabilizada y es un problema de orden mundial. Retomo lo de la Organización de Estados Americanos. Lo último, reunión del Grupo de Lima. Desconocen a Nicolás Maduro. Para ellos es un gobierno ilegal en Venezuela. ¿Ha perdido la OEA esa hegemonía que mostró en los 50, 60, que ya referíamos anteriormente, con lo que pasa ahora, que busca aplicar sanciones y no le hacen caso? En Venezuela es parte sin novedad lo que dice y plantea Luis Almagro. Recuerde que hasta el año 2009-2010 había una mayoría de gobiernos de izquierda o progresistas en América Latina, pero eso ha ido cambiando paulatinamente y la dirección de la OEA también ha cambiado. Luis Almagro fue ministro de Relaciones Exteriores de un gobierno del Frente Amplio, es decir, de Uruguay, de la izquierda, y ese señor pues ahora está aplicando otra política. En el 2009... ¿Se le cambió el pensamiento en Estados Unidos a Luis Almagro, doctor? Yo creo que eso obedece al cambio de correlación de fuerzas. Es decir, ahora hay una mayoría, como usted quiera llamarle, conservadora, democrática, más liberal y más alejada de los gobiernos de izquierda, y lógicamente que ahora están presionando a estos gobiernos. Pero yo quiero advertir que para imponerle no son exactamente sanciones, sino que para suspender a Venezuela o suspender a Nicaragua y aplicarle la Carta Democrática Interamericana,
se requiere una mayoría de 23 votos. Hasta este momento tienen 19. Esto no significa que más temprano que tarde puedan alcanzar mayoría. Y van a adoptar o podrían adoptar o imponer las mismas sanciones que le impusieron a Honduras en el 2009, con lo que ellos consideraron ruptura del orden democrático. ¿Y qué pinta este panorama? En caso de obtener o lograr estos 4 votos, aplicar la Carta Democrática, que vengan las sanciones, bueno, a Nicaragua, que es nuestro vecino, sí. Y Venezuela, un poco más retirado, pero ellos cuentan con el respaldo de poderosos económicos, la China Roja, el apoyo de Rusia y de otros países ligados a los países productores de petróleo por el nexo con Venezuela. ¿Les importará acaso una sanción de la OEA con estos monstruos respaldándoles? Mire, lo que ocurre es que el mundo ha cambiado y va a seguir cambiando. Hace algunos años el mundo era un mundo unipolar, donde la primera potencia militar, económica y tecnológica eran los Estados Unidos. Hoy en día eso está cambiando hacia un mundo multipolar. En el pasado prevalecía lo que se llamaba el unilateralismo de Estados Unidos. Estados Unidos intervino en Irak a pesar de que no tenía la autorización del Consejo de Seguridad. Estados Unidos hizo varias operaciones sin contar con la venia del organismo mundial. Hoy en día el mundo es multipolar. Significa que hay distintos polos de poder. La Unión Europea, China, Rusia, la India. Si Honduras mantiene firme esta posición, ya pidió o llamó a consulta a su encargado de negocios en Caracas, desconoce a Maduro, está respaldando las posiciones del Grupo de Lima, de continuar con estas posiciones. ¿Habrá alguna repercusión de estas otras naciones que sí tienen ese nexo con Nicaragua y Venezuela o no habrá? Por el momento no creo de que hayan repercusiones, pero sí Honduras se va a ir posicionando en una postura de alineamiento automático con los Estados Unidos. Y yo en relación a eso quiero decir que debemos de tener sumo cuidado porque el presidente Trump no le ha dado un tratamiento adecuado a los países que son aliados. Por ejemplo, esa medida de cancelar el TPS es una medida inhumana, yo diría que hasta irresponsable, a un país como Honduras que ha permitido y permite bases militares. A mí me dijo un especialista, miren, ustedes no se preocupen, un especialista extranjero, ustedes no se preocupen por el TPS, ustedes tienen una carta que jugar y es Palmerola o otras posiciones a nivel nacional. Pero aún así, el presidente Trump nos está tratando muy mal a un aliado como es Honduras. Ellos saben que nosotros somos un país con una economía muy vulnerable. El modelo económico de Honduras se basa en la exportación de seres humanos como mano de obra barata hacia los Estados Unidos. Y un golpe de esa naturaleza puede tener efectos devastadores en la economía hondureña. Está con nosotros esta noche al banquillo el ex canciller de la República, Ernesto Paz Aguilar. Sin casaca después de la pausa. Hemos tenido malos negociadores en estos temas internacionales, lo que recién me planteaba de que Trump no nos ha tratado bien, que no le ha dado lo que debería trasladar a Honduras con todo el apoyo que ha dado hacia los Estados Unidos. ¿Qué hacer entonces? ¿Cómo debemos llegar no a pedir con la cabeza abajo, sino que con la frente en alto? Después de la pausa sigue con nosotros el doctor Ernesto Paz Aguilar.
Sigue con nosotros el doctor Ernesto Paz Aguilar. ¿Qué ha pasado con las peticiones, con lo que el derecho internacional permite, que es la negociación? Te doy y me das, que no tampoco es pedir. Así es. Sí. Mire, nosotros debemos replantear, redefinir nuestra relación con los Estados Unidos. Centroamérica y en consecuencia Honduras, México, el Gran Caribe que le llaman, formamos parte del espacio económico de América del Norte. Tenemos un tratado de libre comercio con los Estados Unidos, el famoso TLC. México tiene lo mismo. Más temprano que tarde, en ese TLC se tendrá que incorporar la cláusula migratoria, que es la libre movilidad de personas, más temprano que tarde. Y con estas políticas del presidente Trump, ¿usted ve viable eso a corto plazo o estamos hablando de muchos años a futuro? Mire, con un presidente como Trump no hay posibilidades de avanzar en esa dirección. Lo que estoy planteando es que a partir del año 2020, que son las elecciones en Estados Unidos, ahí tiene que producirse un cambio, porque la política de Trump hasta este momento ha fracasado. Ha fracasado en el sentido, cuando la política económica sí la tiene muy bien. La política económica sí ha mejorado la situación económica de Estados Unidos, pero en el largo plazo tiene un reto. Usted sabe de que, como quiera llamarle usted, declive o decadencia de los Estados Unidos obedece fundamentalmente a un fenómeno donde los centros de producción que están o estaban en Estados Unidos ahora se han trasladado a países como la India, como la China, como Europa, como América Latina. Entonces las grandes corporaciones se han fortalecido, pero el país, Estados Unidos, se ha debilitado, porque las grandes corporaciones, la General Motors produce en diferentes países, ¿verdad? Ya Estados Unidos no es el primer productor de automóviles del mundo, aunque ellos siguen siendo la potencia tecnológica más grande. Ese fenómeno los economistas le llaman deslocalización industrial. La globalización le ha producido efectos nefastos a Estados Unidos en el sentido que ha debilitado el tejido industrial de ese país. Honduras, con las bondades que tiene su territorio, debe acompañar estas peticiones, estas negociaciones en bloque, como lo ha venido desarrollando en el famoso Triángulo Norte. Está el Plan para la Prosperidad que se ha impulsado, por citar una última iniciativa que está vigente, El Salvador, Guatemala, Honduras, la incorporación en algunas propuestas de México, o le reitero, con esas bondades debe pedir solo. No, la estrategia tiene que ser regional. ¿En eso anda bien? Sí, tenemos que tener una estrategia regional. Pero no nos han dado lo que deberían a Honduras, dice. No, le voy a dar un dato. Mire, en 1984, en plena Guerra Fría, la ayuda militar de Estados Unidos a Honduras era de 3.5 millones de dólares. A raíz de la guerra, a raíz de los contras en Honduras, esa cifra pasó a 77. Estaba el embajador Negroponte acá en Honduras y lógicamente que eso disparó el gasto militar y la ayuda económica. Honduras tuvo estabilidad monetaria. Recuerde de que el dólar eran 2 lempiras por $1. Ahora estamos a 25 por 1. O sea, pues, que la situación se ha degradado. En 1984 Honduras tenía un 57% de pobreza. En el 2018 tenemos 67%. O sea que hay algo que ha fallado y normalmente es el modelo económico. Nosotros no podemos construir una sociedad más justa con este modelo. Y cuando escuchamos de Estados Unidos, que sigue siendo lejos del apoyo que recibimos de
otros organismos de otros países, el principal aliado de Honduras, y dice y habla de recortes y de acciones hacia la región, y como que ha venido con énfasis en los últimos días de la administración Trump, que vean más hacia la región por el tema corrupción, ¿eso nos está mandando un mensaje entre líneas que vienen cambios? Yo creo que habrá que hacer la diferencia entre lo que dijo alguien, entre la poesía de las campañas electorales y la prosa del gobierno. Son dos cosas diferentes. A veces el candidato promete cosas, pero ya siendo gobierno es bien difícil que las haga. Le voy a poner un ejemplo. Obama, el presidente Obama, en su campaña prometió cerrar Guantánamo, la base de Guantánamo. De ahí dijeron que no era cerrar la base de Guantánamo, sino que las cárceles de Guantánamo que están ahí. Usted sabe que el presidente de los Estados Unidos durante 8 años no pudo hacer ninguna de las dos cosas. Lo que significa es que Estados Unidos es una potencia y es un imperio, en el buen sentido del término. Los intereses imperiales a veces no necesariamente coinciden con la palabra del presidente. Hay un libro que acaba de salir sobre la Casa Blanca bajo el gobierno de Trump, y allí gente que estuvo con él da unas informaciones que dan escalofrío. Trump decide a través de los famosos tweets, dice vamos a recortar tal cosa allá con Corea del Sur, y le redactan una carta, y en ese libro relatan que la carta la hacen pero no la mandan, ¿verdad? Y allá a los 3 meses el presidente, estoy hablando literalmente de un libro, entonces a los 3 meses el presidente pregunta, ay, ¿qué dijeron los coreanos de que íbamos a cancelar tal cosa? Los mandos intermedios, Consejo Nacional de Seguridad, decidió no mandar la carta, porque dicen atenta contra los intereses de Estados Unidos. Y le dan pruebas. Lo que quiero decirle es de que en un país como Estados Unidos el poder no está concentrado como en nuestros países, donde el presidente de la República decide. Él tiene el control de todos los poderes del Estado, tiene el control de todas las instituciones. Él decide quién va a ser el presidente de la Corte, quién va a estar en el Tribunal Supremo Electoral, en fin, hay una concentración de poder. En Estados Unidos no es así. Otro ejemplo, mire, Trump dice, no voy a dejar entrar a migrantes que vienen de tal país. Bueno, un juez, oiga bien, un juez de un condado de California paró una orden presidencial. Está con nosotros esta noche al banquillo el doctor Ernesto Paz Aguilar. Una pausa, en breve continuamos. Sigue con nosotros el doctor Ernesto Paz Aguilar. Ha cambiado el panorama del hondureño ahora con la presencia de organismos internacionales como la MASIC en el combate a la corrupción. ¿Qué tanto daño le ha venido haciendo al país, doctor? El principal problema de Honduras es la corrupción y la impunidad. El país no ha logrado mantener un combate sostenido en contra de la corrupción. Y lógicamente que la corrupción es un cáncer que corroe y destruye las instituciones. Me dice que por la estructura de país aquí en Honduras el presidente maneja o pone presidentes en poderes del Estado. ¿Qué piensa del papel de la Fiscalía y el acompañamiento que tiene de la UFECID ahora en este combate a la corrupción? El nombramiento del fiscal, usted sabe que fue ilegal, ¿verdad? Ilegal porque se hizo un concurso y al final de cuentas
engañaron a la gente que participó de buena fe en ese concurso, pero yo admito que el Ministerio Público también ha avanzado, hay cosas positivas, en el sentido que le ha dado, es el interlocutor de la MASI y se han logrado estructurar estos juzgados anticorrupción, hay condenas, hay jueces profesionales que tienen bastante independencia, pero se estrellan frente a un poder del Estado que se llama Poder Judicial. Si bien es cierto que las tasas de homicidio en Honduras han disminuido, pero los niveles de impunidad se mantienen. 96% de impunidad en Honduras. Eso significa que los asesinos andan libres. Los que matan hoy, los que van a matar mañana y los que mataron ayer andan libres. Hay impunidad. ¿Está de ver la investigación criminal? En Honduras, desafortunadamente, no hay investigación. ¿No le convencen los cambios dentro de la policía? Que se habla va orientado a mejorar o en este caso a bajar los índices de impunidad. Mire, no es lo mismo depuración policial que reforma policial. Son dos cosas diferentes. Honduras lo que necesita es un sistema de investigación. Un sistema de investigación que prevenga el delito. Es decir, uno no solamente debe aplaudir que capturen a un asesino, sino que el rol de la seguridad es prevenirlo. Lo mejor es prevenirlo. Nosotros no podemos seguir con esos niveles tan altos de criminalidad. Si bien es cierto, Honduras estaba al borde de ser un estado fallido, pero seguimos siendo un estado degradado, en el sentido que el Poder Judicial no da señales, especialmente en el tema penal. De la justicia penal estamos fallando mucho. Mire, vea usted los noticieros de nuestro país. La mitad es reporte de crímenes. Informe lo que ustedes, los periodistas, dicen, la nota policial-judicial. Eso es un informe de la violencia criminal que ocurre todos los días en nuestro país. ¿Cómo está su relación con la familia Reina? ¿Fue canciller del desaparecido expresidente Reina? Excelente. ¿La relación con Jorge Arturo? Es una relación muy buena, es una relación... Ellos fueron nuestros mentores. Cuando digo nuestro, es toda una generación. Carlos Roberto Reina fue el profesor nuestro, el mentor. Jorge Arturo fue rector de la universidad y líder de los movimientos estudiantiles, y siguen siendo las figuras señeras de esa época, de los años 70. Se habló tanto, recordando hace unos años atrás, cuando estaba a nivel de la Cancillería, el problema en los pasaportes, que había existido un resentimiento por los hechos que se produjeron cuando usted fue ministro de Relaciones Exteriores. ¿Fue real eso, doctor, o no? Mire, ahí lo que hubo fue uno de los robos más grandes que registra la historia de Honduras. A raíz de ese escándalo que se llamó Chinazo, lo que ocurrió fue una venta masiva de la ciudadanía a través de una ley que emitió el Congreso. Pero la movida estaba en cómo se hizo la operación. Mire, ahí se robaron 500 millones de dólares y solamente el 10% de esos 500 millones de dólares entraron a las arcas nacionales. El resto se lo robaron. Hay muchos extranjeros que cometieron ese crimen en contra de... Mire, ese escándalo es más grande que lo del Seguro Social. Le voy a explicar porque vale la pena que el pueblo hondureño lo sepa, ¿verdad? Lo que ocurrió es que esa gente que manejó ese negocio abrieron cuentas en el extranjero a nombre del Banco Central de Honduras, porque el Banco Central manejaba un fideicomiso. Resulta
que esas personas que abrieron esas cuentas, todo el dinero lo desviaron a esas cuentas, pero que las manejaban ellos como cuentas personales. Ellos podían ingresar dinero y retirar el dinero. Vaya usted a buscar los archivos de todo de ese mega escándalo, de esa estafa del siglo, como le llamaron en la época, usted no va a encontrar nada. Pero las leyes ahí están. Ahí están las publicaciones en la Gaceta. Puede encontrar ahí documentación, aunque han pasado muchos años, el mismo Ministerio Público para encontrar en esa madeja acciones que hoy hondureños que no se sabe cómo obtuvieron su ciudadanía estén cometiendo hasta delitos. Le diré de que de la aplicación de esa ley derivó otro problema, que mediáticamente le llamaron el pasaportazo. El pasaportazo no fue otra cosa que esa avalancha de chinos que vinieron a Honduras a renovar sus pasaportes, porque a esa gente que le vendieron la nacionalidad le daban un combo, le daban una tarjeta de identidad, que ahí está en el RNP, le daban un pasaporte y a alguna gente le dieron hasta licencia de conducir, o sea que esos son hondureños. ¿Se sintió años después víctima cuando la detención suya con por todo supuesto, esto, doctor? Y supo quién fue el que promovió lo que a la postre lo llevó a salir de Cancillería? Mire, eso tiene nombre y apellido. El jefe de la banda criminal era un señor que era funcionario de la Embajada de los Estados Unidos, se llamaba Jerry Stuchner. Ese señor fue condenado a 4 años de cárcel en los Estados Unidos y cumplió pero en Honduras eso quedó en impunidad. En Honduras metieron a la cárcel varias personas inocentes y eso quedó así. Las personas que eran cómplices de este señor, porque este señor sí era de los grandes, tiburones de los grandes, ¿verdad? Ese señor sí pagó, porque el sistema judicial norteamericano sí es serio, ¿verdad? Desafortunadamente en Honduras no. Nosotros fuimos víctimas de esa conspiración. Doctor, le agradezco que nos haya acompañado. Feliz noche. Encantado. Con nosotros al banquillo esta noche el ex canciller hondureño Ernesto Paz Aguilar. Por su sintonía, muchas gracias.